Estamos acá en un nuevo programa de El Regionalista con un panel de lujo, ¿ya? Con Gonzalo Marnet. Bueno, tiene un amplio currículum, Gonzalo, que todos lo conocemos ya, y Jaime Mulet, un notable diputado de la República, para conversar sobre un tema que nos ocupa a todos, que es el cambio de gabinete, en un escenario de un gobierno que ha estado parejito desde el primer día hasta el día 365, en el sentido de que también el cambio de gabinete fue bien complejo, ¿ya? Se anunció para una hora, habían 7 sillas, después sacaron una, después sacaron otra, ¿ya? En fin, un escenario complejo para analizar un primer año de gobierno que cuando empezó tenía un relato bien transformador y cuyo relato de ese tipo se acabó ayer, ¿ya? Por lo tanto, estamos para conversar con Jaime Mulé, Gonzalo Marne, está nuestro miembro del comité editorial Rolando Cárdenas, nuestra editora Alicia Mercado. Buenos días a todos y empezamos. Alicia. Hola, buenos días a todos nuestros internautas que nos ven, que nos siguen por las redes, que ven nuestros diálogos regionalistas y por supuesto darle bienvenida a nuestros invitados. Eh, la primera pregunta para ambos, yo discrepo un poco de la premisa que tiene Edison acá, de que con esto se acabó lo transformador y qué sé yo. Yo pienso que todavía hay posibilidades de hacer cambios. Y en esa línea quiero preguntarles dónde ven ustedes posibilidades de, sobre todo Jaime, en el tema legislativo, dónde ves tú que el gobierno con este nuevo gabinete puede poner ciertos énfasis, si pueden cambiar ciertas cosas con los nuevos ministros que hay, o tú concuerdas con la visión de Edison y esta, aquí en realidad esto es un cambio cosmético, no va a haber ninguna cosa, no va a haber ninguna transformación que pueda llevarse a cabo a partir de este cambio de gabinete. Bueno, muchas gracias. Muy buenas tardes, buenos días a todos y a todas. Gracias por la invitación. Me alegro que el regionalista también esté, ¿cierto?, en este tipo de programa, además del diario que vemos siempre de Edison, de las ediciones que nos llegan regularmente. Los felicito por el trabajo que hacen. Pero bueno, entrando en materia, mira, yo no creo que podamos sacar conclusiones tan rápido que ya es un gobierno que habría fracasado en sus propósitos iniciales. Creo que eso es una exageración de eso, digamos. Falta mucho, va un año de 4, pero sin lugar a dudas es un gobierno que se encuentra trabado, ¿ah? El presidente de la República y su programa de gobierno están trabados, como estuvieron trabados con sus programas los últimos 3 o 4 presidentes de la República, y que tiene que ver, a mi juicio, con el sistema político. Y eso se ha discutido mucho, ¿cierto? Tiene que ver con un presidente de la República que obtiene una amplia mayoría, Gabriel, la más alta votación desde que recuperamos la democracia, pero una minoría en la Cámara de Diputados y en el Senado, lo que traba, como ocurrió con mucha claridad esta misma semana a propósito de la reforma tributaria, ¿ah? Que podemos dedicarnos a eso. Entonces, hay ahí un problema del sistema político que no se ha abordado y que desgraciadamente, y perdonen que me mencione esto, pero creo que como se está llevando el proceso constituyente en este segundo aire, tampoco lo va a destrabar, porque tiene cierta predominio o dominio del Senado. Y creo que todo el esquema que se armó, que yo tengo mis críticas, obviamente, frente a ese esquema constitucional, y creo que el destrabe del sistema político chileno tiene que ver con el sistema político propiamente. Un presidencialismo sin mayoría en el Parlamento genera, obviamente, los problemas que tiene este gobierno, y creo que hay que migrar a un sistema parlamentario, semiparlamentario, semipresidencial, no sé, a la francesa, o un régimen de esa naturaleza. Entonces, creo que ahí está el problema principal. Lo otro es que Gabriel Boric en la primera vuelta obtuvo el 26-27% y obtuvo un cuarto del Parlamento. Después hubo que formar en la segunda vuelta un entendimiento con lo que hoy día se llama socialismo democrático, que es el grueso de lo que fue la concertación, con los partidos, buena parte de ellos. Bueno, y tiene un gobierno hoy día que no representa el programa original, ¿no?, por la segunda vuelta, que tienen por lo demás ese propósito. La segunda vuelta es formar una mayoría que desgraciadamente tampoco logró
juntar los votos, digamos, juntar las mayorías en la Cámara de Diputados y en el Senado, incluso en ese entendimiento de segunda vuelta. Yo creo que, obviamente, las transformaciones más profundas están allí. La propia reforma tributaria, que es esencial para el sistema de pensiones, fundamentalmente, o llegar a los 250.000 pesos, y a que la pensión garantizada universal sea verdaderamente universal, porque con Piñera no lo fue. Eso un gol que metió Piñera al ponerle garantizada universal, porque había mucha letra chica y una buena parte de chilenos mayores de 60, chilenas de 65 años que no pueden acceder aún. De manera que eso es lo que yo respondería. Creo, y con esto termino, que el propósito del presidente, además no veo en el presidente el ánimo de abandonar sus propósitos iniciales. No lo veo. Creo que está en una situación de realismo que tiene que aterrizar porque le toca gobernar, y de aprendizaje también porque obviamente la inexperiencia en el inicio de este gobierno, en su gabinete inicial, en fin, también le tocó mal. Gonzalo. Sí, yo comparto todo lo dicho por Jaime Mulet. Y es una persona muy seria, ¿ah? Bueno, cumple una función para la República, para todos nosotros. Yo soy mucho menos serio, así que voy a decir más barbaridades. Entonces, Me voy a hacer, yo estoy acá, escuchando, me voy a hacer un teatro, estoy escuchando. aclaro que yo voté por este gobierno, trabajé entusiastamente para que ganara. Quiero que tenga mucho éxito y que a su vez tenga una continuidad. O sea, eso para que quede claro. Pero por lo mismo, creo que es importante mantener un cierto espíritu de diálogo, de observación, para justamente, ¿no?, asegurar estos 3 años que todavía quedan. El primer año ha sido muy difícil, ha sido muy difícil por muy diversas razones de contexto. Hubiera sido difícil para cualquiera, ¿no? Ojo. No es que las cosas estén fáciles, ¿eh? Pero convengamos que hubo acá dos problemas, creo yo, en el origen y que se reflejan un poquito en este nuevo cambio de gabinete, que es la ausencia de conformación de una coalición de gobierno propiamente tal, por un lado, y por otro lado, lo que yo personalmente llamo ciertos divertimentos de la nueva generación que nos gobierna, ¿eh? Y gobernar y divertirse son dos cosas súper distintas, digamos, ¿no? Ojalá fueran lo mismo, pero no lo son. El primer problema es esto de las dos coaliciones, ¿no?, y una alianza. En mi opinión, una vez que se tuvo el resultado parlamentario en diciembre del 2021, fíjense cómo fueron pasando las cosas. El presidente Boric armó un gobierno con la disidencia del Partido Socialista, porque hoy día se dice que el PSOE no es muy importante, lo cual es verdad, ¿no? Y una buena relación política al cabo de un año. Pero esto se inicia con entra de ministros y ministras, la disidencia del Partido Socialista de la época. Ajá, sin el visto bueno de la directiva, claramente. Y el PPD completamente fuera, digamos, ¿eh? O muy poco integrado. Y por lo tanto es un gobierno básicamente del Frente Amplio, ¿no? Y de Apruebo Dignidad, aunque con los componentes, como el Partido Comunista, la Federación Regionalista de ese Apruebo Dignidad, que tampoco tuvieron un gran rol político en el armaje de este asunto. Entonces yo creo que ahí hubo un problema, porque debería haberse desde el inicio convocado formalmente tanto al Partido Socialista como al PPD, al Partido Radical y a la Democracia Cristiana, para decirle, bueno, mire, no hay mayoría parlamentaria para la configuración actual de fuerzas de gobierno, y nosotros queremos tener esa mayoría parlamentaria, lo cual supone, ojalá no tratar cada proyecto de ley caso a caso, ¿verdad? Sino que hay una integración al gobierno, un compromiso de 4 años para poder trabajar en una coalición estable. Y yo tengo la impresión de que no era fácil, ¿eh? No era fácil con los interlocutores, de nuevo, insisto, ¿eh?
Pero también tengo la clara percepción de que el presidente Boric no intentó eso, digamos, claramente no lo intentó. Y ahí viene el tema de los divertimentos. A ver, yo siempre le he dicho a mis amigos que en la conformación de los gobiernos hay un primer núcleo que es muy esencial, ¿eh? Que es el corazón del Estado. Todo Estado tiene a lo menos que ocuparse del orden público, de las relaciones exteriores, la defensa y el poder judicial. Entonces, yo no quiero hacer gran aspaviento sobre el asunto, solo mencionar que de esos cargos esenciales queda uno en pie, ¿eh? Repito, no es un asunto de personas, pero poner a cargo de la administración del Estado a una persona que no ha estado nunca en la administración del Estado era curioso, ¿eh? Poner a cargo del manejo de la justicia a una persona que nunca ha puesto los pies en los tribunales porque su profesión es otra, era curioso. Y así sucesivamente, ¿eh? Mucha es lo que yo llamo los divertimentos. Y está bien, porque es una voluntad de innovación que el presidente Boric, por su juventud, porque es una nueva coalición política que entra al gobierno, con toda legitimidad, habiendo ganado primaria, habiendo ganado una primera vuelta, una segunda vuelta, con todas las de la ley, por tanto, con toda la legitimidad. Pero creo que hubo un exceso en esa materia. Entonces, ¿en qué estamos ahora? Estamos en que perdimos eh, la nueva constitución el 4 de septiembre pasado, y ahora perdimos el corazón de lo que muy bien señaló el ministro Mario Marcel como el corazón de 32 años de esfuerzo, que es la reforma tributaria. Entonces, cuando se pierde la reforma del sistema político y se pierde la reforma tributaria, hay un problema político serio, ¿eh? Como bien dice el diputado Jaime Mulé, hay 3 años más todavía, ¿eh? Y hay mucho por hacer y yo creo que se va a hacer bien. Pero convengamos que hay un balance. Entonces, ¿cuánto este cambio de gabinete ayuda al propósito de salvar lo esencial del programa? Nuevamente, una nueva constitución. Sabemos el marco en el que está. Eso tiene potencialidad. Yo tengo fe en que va a salir algo relativamente bueno de ahí. Y si es así, bueno, habrá que convocar a la ciudadanía para que lo apoye. Y eso puede finalmente resultar siendo un gran éxito para el gobierno, fundamental, esencial, histórico, ¿eh? Vinculado a la promesa inicial del presidente Boric. Y creo que en materia tributaria, ya quedó claro, ahí Jaime nos podrá contar, pero aparentemente hay 2 de las 3 diputadas que salieron de la sala que han dicho que hubo un error de timing, que ellas están dispuestas a votar y son 2 votos los que faltaron, para aprobar la idea de legislar. Sin embargo, está todo el tema del Senado, ¿no? Todavía, en donde hay allí un tema muy de fondo. Fíjense que el programa de apruebo dignidad establecía una reforma tributaria de 8 puntos del producto a ser puesto en régimen entre 6 y 8 años. Ese es lo que está escrito en el programa del presidente Boric en primera vuelta. Luego, el proyecto de ley que se envió después de bastantes meses al Parlamento y que fue rechazado en parte, contemplaba un aumento de 4,1% del PIB. Y ahora lo que estaba en juego era 1% del PIB de aumento de tributo y 1,6%, Jaime me corregirá, ¿no es cierto?, de correcciones en materia de elusión y de evasión tributaria. Siguen en el Senado el proyecto de ley de regalías y el proyecto de ley de correcciones de males públicos. Entonces, ahí hay un nudo, que yo creo que ojalá este gabinete lo empuje. ¿Cuánta fuerza política tiene? Veremos, porque aquí de lo que se trata es de poner bien al Partido Socialista en la coalición de gobierno, poner bien al PP en la coalición de gobierno, pactar con la masa cristiana, que tuvo una actitud súper leal con la reforma tributaria, su nueva directiva, ¿no es cierto? Ya tuvo una conducta impecable en todo este episodio. Y de ese modo, entonces, yo creo que los 2 nudos del éxito del gobierno, que son la reforma política constitucional, la reforma económica, esencialmente el tema de los tributos, pero también las 40 horas y otra serie de medidas, pues bien, eso no está en el suelo, no está derrotado, está, claro, a la defensiva, ¿eh? Hay 2 episodios que efectivamente fueron traspiés muy fuertes, pero no está derrotado, ¿eh? Y creo que el
presidente Boric, por lo que entiendo y lo escucho, tiene toda la voluntad de avanzar fuertemente en eso y de de seguir en la construcción de una coalición política que le dé los votos suficientes en el Parlamento y un mensaje de coherencia a la sociedad de que él tiene una coalición que va más allá de su fuerza original y que es una coalición sólida y que cuenta con los apoyos respectivos. Así que ese es mi, bueno, Rolando. no estuve tan Mm, insolente tampoco, no, no. Para nada, Rolando. no. Mm. Sí. Bueno, muchas gracias por acompañarnos en este conversatorio y la verdad es que han planteado en las primeras respuestas ya temas muy, muy importantes, ambos invitados. Em, Siempre caricaturizamos el primer gabinete del presidente Boric y decíamos que ese tenía que ser un gabinete en campaña porque estaba enfrentando precisamente el plebiscito de salida de la nueva constitución. Claramente no cumplió ese rol y hubo un primer año con demasiados errores políticos. Y esos errores políticos se intentan enmendar, em, pero estamos en un escenario en que enfrentamos mucha división de fuerza, o sea, el escenario hoy día de fragmentación política es no solo en Chile, es un fenómeno de la política. Las oposiciones hoy día son oposiciones feroces y mediante ese mecanismo logran ganar, y así como ganan elecciones, las pierden rápidamente popularidad y tenemos un vaivén de gobiernos de una línea y de otra sucediéndose en distintos países, no solo en América Latina, sino en todas partes. En ese escenario, yo concuerdo con Gonzalo en que todavía están las expectativas para que este gobierno culmine bien. Y además que ha tenido un factor que no es menor, y es que los resultados económicos han ido acompañando este término de año. Cuando se presuponía un 2023 catastrófico, o a lo menos eso nos decían todos los economistas, resulta No, que se yo está no, ¿eh? perfilando, sí, Yo no. no, tú no, y lo escribiste también en el Regionalista. Y se está prefigurando lo que tú planteabas, Gonzalo, un 2023 bastante más, con bastante más expectativas de lo que se presuponía. En ese escenario, eh, ¿cómo logra el gobierno encauzar esta realidad política para lograr sus objetivos estratégicos? Porque lo hemos visto bien titubeante en este último. Pierde la reforma tributaria y sale con un discurso muy agresivo, ¿ya? Tratando de hacer pagar los costos a la derecha de lo que esto significa, algo que quizás debió haberse hecho antes de la votación y no después, porque obligatoriamente tiene que negociar. Entonces genera un escenario de mayor conflictividad para iniciar en esa negociación. No vamos a sacar nada, el gobierno no va a sacar nada si no es capaz de establecer un diálogo fructífero con la oposición, ¿ya? Entonces, ¿cómo ven ambos, Jaime desde el Parlamento y desde la operación más directa política al interior de las coaliciones gobernantes, y Gonzalo, tú más de la perspectiva de la academia y tu rol un poquito más alejado, cómo ven que debe comportarse el gobierno en este nuevo escenario con un énfasis, por lo menos discursivo, ayer del presidente a sus ministros, en que les dice gestión, gestión? Hoy día lo que interesa es la gestión, hay que resolver los problemas de las personas. Jaime o Jaime. Gonzalo. Jaime. Estás muteado, Jaime. No sé si quiere partir Gonzalo primero. Yo, me da lo mismo. Bueno, a ver, Rolando, bueno, gracias por tus palabras. Aprovecho de saludar a todo el equipo del Regionalista que cumple una función de debate y de enfoque, además, de la política que está siendo cada vez más necesario, lo están haciendo muy bien. Además tienen excelentes invitados como nosotros, realmente. Permanentemente. Entonces, bueno, a ver, el, em, yo concuerdo contigo, Rolando, que hay no solo en Chile, pero hay una cierta lógica de las oposiciones de derecha muy agresivas, ¿no? Y que logran tener resultados mediáticos, además, apoyados en los sistemas que sabemos, ¿verdad? De dominio mediático, sobre todo la televisión y así sucesivamente los grandes diarios. Y que el punto está tú dices y hay que asegurar gestión, ¿verdad? Para mejorar la vida de las personas. Sí, está bien, pero ¿cómo aseguras gestión para mejorar la vida de las personas sin plata?
Entonces yo soy una persona que ha ocupado cargos de gestión, creo profundamente en la buena gestión, creo que es indispensable. Pero uno no puede gestionar la miseria, ¿no? No puede gestionar la miseria estatal, no puede gestionar la pensión a 210.000 pesos, 209.000 pesos que hay ahora. Y punto en materia de pensiones, no puedes tener una legislación laboral que sigue estando centrada en la empresa, ¿eh? Y que no va más allá de la empresa y por tanto la asimetría de poder negociador entre los asalariados y los dueños del capital sigue siendo brutal. Sigues teniendo un sistema financiero que tiene tasas de utilidad del orden del 20% al año, que son inusitados en ninguna parte del mundo. Los bancos ganan la plata que ganan en Chile, en ninguna parte del mundo. Entonces esos no son temas de gestión, son temas de poder, temas políticos. No quiero, insisto y reitero, dejar de lado los problemas de gestión que son esenciales, ¿eh? Porque las mejores ideas y los mejores avances políticos y legislativos pueden fracasar rotundamente si es que no están siendo en el día a día gestionados adecuadamente. Obviamente ahí hay mucho paño que cortar, pero yo creo que esencialmente lo que está en juego en Chile, sobre todo se reactivó en ese enfoque, por así decirlo, con la rebelión social multiforme del 2019. Aquí hay un asunto de poder de sociedad. ¿Quién manda en esta sociedad? ¿Quién se lleva el grueso de los excedentes? ¿Los recursos naturales quedan para Chile o son retirados por los dueños de empresas extranjeras que explotan nuestros recursos naturales? Cuando una pyme se confronta a la necesidad de crecer o más cotidianamente sobrevivir, la tasa de interés que le tiene que pagar al banco para sostener su capital de trabajo, ¿es una tasa de interés alta o es baja? Y si es alta, ¿por qué es alta? ¿Y quién se está llevando ese interés que se sustrae a la capacidad de la pyme de crear empleo? Y así sucesivamente. Entonces, creo que hay que tener mucho cuidado con este tema de decir, bueno, ya mire, dediquémonos ahora a la gestión, ya que la cosa parlamentaria está difícil. No, no se puede gestionar bien si no hay una lucha por eh, obtener paso a paso una mejor, desde el punto de vista de la mayoría social, una mayor proporción del ingreso nacional que vaya en su beneficio. Si no, repito, es gestionar las migajas y creo que no es exactamente eso el enfoque del presidente Boric. Oye, yo comparto en general el análisis que hace Gonzalo. Eh, pero obviamente el gobierno tiene que enfrentar una realidad y hacer un esfuerzo que tiene que desplegar. El análisis de Gonzalo que comparto, y yo creo que lo hemos conversado con él en los últimos años, digamos, los últimos 10 años quizás, o un poco menos, y que tiene que ver con las rupturas de alguna manera que ocurrieron también en la propia concertación, o lo que fue la concertación y la nueva mayoría. El problema es con mucho entusiasmo, ¿cierto? Nos embarcamos con mucha fuerza, muchos de nosotros, en este nuevo gobierno, o en este nuevo paso que llegó al gobierno, ¿no? Con elecciones primarias de por medio. Y nos encontramos de nuevo con la realidad de esta derecha que se instala en el Parlamento, te fijas tú, y que bloquea. Y es el mismo problema, o similar, al que ha ocurrido antes. Y más encima, perdemos el 4 de septiembre la posibilidad de cambio que se había generado en el estallido del 2019. Y estamos en el escenario de ahora. ¿Cómo acumulamos fuerza para quebrar, ¿cierto?, esa relación de poder que dice muy bien Gonzalo? ¿Cómo? Porque lo que dice Gonzalo yo lo comparto absolutamente. A propósito de la captación de renta que hay que hacer, no sé, por ejemplo, en la minería, en el litio, o de las utilidades excesivas que tiene el sistema bancario en Chile, como él lo recordaba muy bien, o cualquier otro de los sistemas o áreas, ¿cierto?, de la economía del país. Prácticamente todas tienen rentas o tienen generosos aportes, incluso del Estado, acuérdense del 701, a propósito de las forestales y los incendios. Entonces el punto es cómo. Ganamos con el presidente, pero nos encontramos, perdimos. Hay distintas causas, no me quiero detener en ello, o análisis respecto a la derrota. Y hoy día estamos de nuevo ahí. ¿Cómo se puede avanzar? Ahí hay un problema.
Gonzalo dice, claro, hay que ir, es una lucha de poder, claro, una lucha de poder. ¿Y cómo quiebras todo ese esquema de mayoría hoy día? Entonces creo, y en eso comparto el fondo de Gonzalo Manner, que no hay que perder el foco político donde estamos, o sea, no dejar nunca de entender que estamos en una lucha política compleja, difícil, te fijas todo, y que allá están los otros, por decir, los que los sostienen y los que los ayudan, desde el Congreso, desde las empresas de lobby, desde los medios de comunicación, para mantener esa tensión. Y creo que lo que tiene que hacer el gobierno es no caer en, no es la palabra permisividad, sino que en perder ese ánimo de lucha. Por último, a lo mejor perder luchando, pero mantener la posición. No transar en determinadas cosas. Es decir, ya se perdió la reforma, bueno, si no hay otro camino, no empezar a la transaca, digamos, en que tú empiezas a legitimar un sistema que obviamente con el poder que tienen hoy día quienes lo manejan impide los cambios sustantivos. Creo que ese es un camino. Ahora, ¿este gabinete refuerza eso? Evidentemente que no refuerza ese camino. Si uno quiere ir a este gabinete, o sea, si uno mira al señor Van Claveren, que tiene una excelente historia, un diplomático de carrera, bueno, no va a afectar en nada su gestión este problema político gordo que tiene el gobierno. Incluso podrían haber ido otros candidatos que podrían habernos permitido acumular fuerza en Latinoamérica, por otras latitudes, de una manera más significativa en este tema que también padecen otros países. Evidentemente no ayuda. Y los otros cambios tienen que ver con carteras muy relevantes, pero que no tienen que ver directamente con esta lucha. Estamos hablando de ciencia y tecnología, ¿cierto? Deporte, cultura, que son muy relevantes, pero que no están en esta situación. Y si tú quieres hacer también transformaciones culturales, bueno, Jaime de Aguirre no es el más indicado para decir que vamos a hacer una transformación cultural para avanzar, digamos, en esta dinámica que explicaba antes. Aquí estamos con cosas. Trabajó con Piñera, en Chilevisión durante años. Boleteó también. Bueno, no, la señora Echeverry no la conozco, la verdad. A Jaime Pizarro lo conozco como un gran deportista que fue. A la señora López entiendo el Que te interrumpa, pero con el ministro de Relaciones Interiores, al menos lo que se rumoreaba en la prensa es que hubo otra escogida y que no aceptó. Entonces, Claro. No lo sé, pero el que quedó al final es Van Claveren y además de calidad no puedo negarla, te fijas tú. Entonces no hay un gran cambio. Hay cambio hacia los partidos políticos que están detrás. Se reforzó el PPD en el gobierno con ganas de ir en la lucha y apoyar con fuerza. No mucho, diría yo. Están todos ahí rostros fuertes del PPD que permitan decir, oye, vamos a articular desde la política también, desde lo que el PPD representa, o lo que queda, en fin, no me voy a meter adentro de eso. No mucho. Entonces, creo que desde ese punto de vista el cambio no es tan profundo. Yo respondería así la pregunta. Entonces, creo que los desafíos quedan más o menos con el mismo nivel de problema que había antes del cambio de gabinete. Lo que sí destaco es que le da un golpe anímico importante por lo que yo veo dentro del gobierno. El cambio de gabinete que fue tan esperado, largo, un gobierno que ha ido subiendo, recuperando sobre todo el apoyo presidencial, que ha sido muy interesante, está llegando a 1/3 y un poco más, lo que no es malo, digamos, en el ambiente. Lo mismo la evaluación del gobierno, hay ministros que se han ido destacando, entonces creo que le da un ánimo importante a un año para reimpulsar. Pero lo grueso o el problema gordo no avanza, digamos, no hay un cambio significativo que uno pudiera pensar que podemos avanzar más. Perdonen, ¿Quisiera hacer una postilla, perdón, Edison? ¿Puedo hacer una pequeña postilla? ¿Cómo? Sí, sí. ¿Puedo hacer una pequeña postilla? Muy cortita. Yo creo que es interesante tomar el tema del Ministerio de Relaciones Exteriores, a propósito de esta conversación, reflexión sobre la política y la gestión, digamos, ¿no? ¿Cuál es uno de los problemas principales que tiene Chile hoy día en relación a su entorno? Mucho, pero sobre todo la migración ilegal, ¿verdad? Pareciera ser un fenómeno que requiere una atención muy fuerte. ¿Dónde se origina esa inmigración ilegal? Sabemos que es una problema muy importante en Venezuela,
otra parte en Perú, de una manera tal vez menos, en el fondo, en el entorno más o menos inmediato de Latinoamérica. Entonces, nuestro representante, impecable, ante el Tribunal de la Haya, está en condiciones de sostener un diálogo político de fondo con Maduro, con el presidente boliviano, con la presidenta peruana. Él es un diplomático, él es un académico que por muchos años, décadas, fue profesor en la Universidad de Chile, en el Instituto de Relaciones Internacionales, un gran académico, un gran embajador y un gran subsecretario de Relaciones Exteriores. Pero la política es otra cosa. La política es, tenemos que parar estos flujos migratorios ilegales que pasan por Perú y pasan por Bolivia. Entonces, el tema no es solo de desplegar Fuerzas Armadas para que esto no ocurra, es que no vengan. Y esas son las relaciones exteriores reales, no las de buena crianza, ¿eh? Las que consisten en ir a Naciones Unidas a hacer discursos coherentes. No, las relaciones exteriores son también la política. Y la política tiene que ver con cuestiones de poder. Para el régimen venezolano, más allá de lo que opinemos, yo soy muy contrario a ese régimen, es de una enorme comodidad poder resolver su grave problema económico con ya 5 o 6 millones de personas que están fuera del país. Y para ellos es ideal que sigan saliendo del país. Y eso significa que alguien tiene que ir a conversar con ese régimen y decirle, oiga, está muy bien, muy interesante, pero y su gente, ¿cómo hacemos para que no... Se entiende el punto, ¿no? Esas son las relaciones exteriores reales, los dilemas reales, la política real, la gestión real. Esa es la gestión. No si se grabó o no grabó una reunión, en fin, qué sé yo. Claro, ojalá no se ande grabando reuniones y que la persona a cargo de grabar las reuniones después se la mande a los periodistas. Yo nunca he escuchado una cosa semejante, ¿ah? A propósito de gestión. Nunca había escuchado una cosa semejante. No podía creerlo. ¿Ah? Entonces, claro, ojalá que no pasen esas cosas. Pero pidámosle a las autoridades de relaciones exteriores que gestionen políticamente con quien corresponde el principal problema exterior que tiene hoy día el país, que es la inmigración ilegal, que puede hacer fracasar a este gobierno rotundamente. Así veo yo la política y la gestión. Estimado, yo me voy a salir un poquito del trasfondo del análisis. Yo creo que este gobierno es un chiste y a esta altura ya resulta un mal chiste, en el sentido de que, claro, culpamos a la derecha, pero la derecha no conformó el gabinete. La derecha no señaló que no íbamos a estar en campaña y después nos dimos de hacer campaña. Respecto del poder regal de los 4 ministerios clave, como bien decía Gonzalo, había que esperar un año para transformarlos cuando a los 2 meses teníamos el diagnóstico claro de que justicia no se articulaba con las policías, ¿ya? Que Interior tenía un vacío que empezó el segundo día de gobierno, ¿ya? Eh, 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 en fin, había que esperar hasta el 4 de septiembre para hacer el cambio de gabinete una vez que habíamos perdido el plebiscito, ¿ya? Me van a disculpar, pero yo he estado como nunca, ayer y hoy día me dediqué a escuchar noticias y a ver cuál es el análisis del cambio de gabinete, que el presidente Boris se dio el gustito y reafirmó al ministro Ávila ya en la cartera, lo que demuestra que hay un poder, el gay power es muy fuerte en este gobierno, ¿ya? Las feministas esta vez también volvieron a callar, nos sacaron las banderas de lucha ante un ministro que evidentemente le faltó el respeto a una diputada que tampoco contribuyó mucho, ¿ya? Y tenemos que, después del cambio de gabinete, lo que está instalado es el rompimiento de la paridad de género, ya la llegada ya, el desembarco definitivo de una parte de lo que fue la desconcertación. Entonces, yo tengo la impresión de que en ese contexto y con esas dificultades, lo que nos queda es casi ya eh, administrar lo que hay. No tengo la impresión, la reforma tributaria se pierde con votos nuestros, no se pierde con votos de la derecha, ¿ya? Y se pierde escandalosamente. Entonces, yo tengo, como lo hemos conversado a veces privadamente, tengo la impresión de que con que termine este gobierno ya es un hecho satisfactorio y que preservemos la democracia. Jaime Gonzalo. Yo Yo, quería, yo, disculpa, Jaime, quería sí, simplemente, antes que se vaya el punto que había hecho Gonzalo respecto de la inmigración, yo creo que Gonzalo tiene ahí un punto súper importante, pero también creo que es necesario decir que la cosa inmigratoria, no, la parte diplomática es importante, pero yo te digo, en este minuto, Gonzalo, yo no creo que nadie pueda negociar nada con Maduro.
y que el tema inmigratorio, o sea, el tema de Venezuela es sumamente complejo, no se ve una salida a corto plazo, por lo tanto, Boric puede... Perdóname, pero se puede negociar con Maduro perfectamente, y se puede negociar con Bolivia perfectamente, y se puede negociar con Perú perfectamente, y se puede negociar con Ecuador perfectamente, y se puede negociar con Colombia, y se puede negociar con Brasil perfectamente. Y con Argentina, esa es la configuración del problema migratorio. Entonces, ¿por ¿Pero qué vas a qué? hacer tú para impedir que ¿Por los qué? venezolanos dejen de salir de Venezuela? Mira, las relaciones internacionales tienen una dimensión diplomática y tienen una dimensión de poder, ¿cierto? Ujú. Respecto a la cual no me voy a referir, porque gestionar los asuntos de poder internacional requieren discreción, es todo lo que te puedo decir. Pero sostener que el Estado de Chile, que es un Estado importante, no por posición geográfica, porque la verdad que nosotros estamos ahí, a lo que votó la bala, en muchos sentidos por suerte, ajá. Pero sí tenemos un rol económico súper fuerte en América del Sur, muy fuerte, en muchos aspectos. Y un cierto rol también político. ¿Ah? Entonces, la actitud no puede ser esa. A ver, aquí menciono solamente, todos los días está Estados Unidos con México negociando la situación migratoria. Entonces, y México hace algo, claro que hace. Sí, Y pero hace, sabes que ese ha sido qué bueno que nombres eso, que ese ha sido un gran fracaso de Estados Unidos. Ha tenido éxito con México, pero ha tenido cero éxito con Centroamérica y en este yo estoy en este momento en Estados Unidos. Todos los días pasan una cantidad de migrantes y venezolanos, pero por montones igual. Entonces, eso tienes razón tú, que claro, las conversaciones con México han ayudado, han mitigado el problema, pero no ha parado la hemorragia de inmigración que tiene, porque no se me ocurre otra palabra, que es lo que pasa todos los días por la frontera norteamericana. Estados Unidos tiene un problema muy distinto, y es que siendo la principal economía mundial todavía, recibe inmigrantes por las razones que sean, ¿eh? Nosotros recibimos acá, nosotros tenemos un desborde venezolano. Esa es la situación, chicos. Un desborde venezolano. Porque la migración peruana, colombiana, boliviana de los últimos 40 años, digamos, ha provocado, ha necesitado acomodo, pero digamos que se mantiene dentro, es distinto, ¿ah? Para los abuelos, las personas de más edad, todo esto a veces les resulta difícil de absorber para la gente joven, ¿no? Pero digamos que era otro cuadro. Si aquí el desborde es venezolano. Entonces nosotros no estamos en la situación norteamericana. Situación norteamericana que a su vez tiene que resolverse con un cambio de la relación con su periferia y con Centroamérica. Mientras hay esos niveles de pobreza en Guatemala, en Honduras, etc. Bueno, pero eso es un tema distinto del nuestro. El tema nuestro es el desborde venezolano. Y el desborde venezolano supone actuar, por ejemplo, con el presidente colombiano, por ejemplo, con el presidente brasileño, que resulta ser que son bastante amigos de la República de Chile hoy. Y una situación mucho más compleja es la que hay con Ecuador, Perú y Bolivia, ¿verdad? Pero tú ya tienes, ¿no es cierto?, dos componentes y la relación con Argentina debería, en mi opinión, ser mucho mejor, pero es bastante buena. Entonces tú tienes cómo trabajar eso a propósito del problema chileno. Y eso es en lo que quiero mencionar. Las cuestiones políticas, los problemas cotidianos de la gente, los problemas de gestión, los asuntos prácticos tienen que ver siempre con las situaciones de poder y con la política, y por tanto la idea de que, no, pero ¿para qué nos dedicamos a la política, dediquémonos a la gestión? Es siempre una muy mala idea, ¿eh? Porque simplemente vamos a estar gestionando problemas y no solucionando problemas. Y la solución de problemas viene desde la política, no de otra parte. Ese es todo mi... Y para eso tienes que armar equipos de gobierno que se dediquen a eso, que sepan de eso, no de otras cosas, sino que de eso, ¿eh? Sí. Ok, Jaime, tu perspectiva respecto del gobierno. Mira, en primer lugar, a propósito de tus dichos, yo no creo que el gobierno sea un chiste y un mal chiste, debo decirlo, formo parte, apoyo al gobierno. La Federación Regionalista de Desarrollo Social tiene un ministro, un secretario, que valoramos mucho y que están haciendo una muy buena gestión. Obviamente un gobierno que está asediado por la derecha y por la derecha económica, te fijas, sin lugar a dudas. Ese asedio no para, te fijas, y eso es natural, digamos, por lo que hablamos antes, natural, digamos, que ocurra. ¿Por qué asedian al gobierno? Obviamente porque tenía un propósito transformador que obviamente el presidente lo planteó en su programa de gobierno y que no ha podido, digamos, avanzar sustantivamente.
además con el inicio de un año, incluso leía una columna de Gonzalo Manner hace algunas semanas atrás donde de alguna forma insinuaba que como queda estructurado el gasto fiscal, digamos, y la política fiscal del gobierno pasado, de alguna manera en el año 2022 quedamos un poco atrapados y con decisiones del Banco Central que quizás profundizaron un ajuste o pudo haber sido mucho mejor el año, sobre todo para los sectores más modestos. ¿Ah? Como que quedó encorsetado. Así lo entendí, Gonzalo, un artículo tuyo de hace algún tiempo atrás y lo compartí de alguna manera el fondo del mismo. Entonces creo que yo no pierdo la fe, digamos, en que se puedan hacer cambios. Creo que el solo hecho de terminar con la Constitución del 80 va a ser significativamente importante, históricamente importante. Va a ser una Constitución quizás, claro, no como la que muchos pretendíamos, digamos, pero obviamente va a ser con un origen democrático, digamos, es que es apoyado en definitiva por la ciudadanía, que así espero que ocurra de verdad. Y creo, y no pierdo la esperanza de que podemos captar, si no bien los 8 puntos originales, 3 o 4 puntos del PIB adicionales para recaudar, para ir en ayuda especialmente a los sectores más modestos y hacer la reforma previsional que el gobierno se propuso, al menos, y hacer la reforma en el área de la salud también, que es urgente, digamos, sobre todo como lo ha planteado el gobierno, que también ahí estamos en una situación también de espera. Pero bueno, creo que eso te diría desde esa perspectiva. Ahora vamos a encontrarnos con una pared, nos vamos a encontrar con un problema y va a haber que articular, y en eso con Gonzalo no deja de tener razón en el sentido, claro, no basta la gestión. Y ahí obviamente todavía hay un déficit en el gobierno, pero también hay un déficit de los partidos políticos. O sea, no le vamos a cargar la mata al presidente Boris con su equipo que está, cierto, entre comillas, gerenciando o administrando el país. También está la política. Y ahí el déficit también es grande en todos los partidos. Y brutalmente grande. En los partidos de gobierno, ¿no? Brutalmente grande. Yo he planteado temas a propósito de 2 o 3 aspectos y ni siquiera se están estudiando. ¿Ah? En fin, la propia designación del comité de expertos por el Parlamento, influido por los partidos, por los parlamentarios fundamentalmente, deja mucho que desear en algunos aspectos. ¿Ah? Mucho que desear. Bueno, entonces es una crisis que va más allá del propio gobierno del presidente Boris, eso es lo que quiero decir, y que está en la izquierda y que está en la centroizquierda chilena, y que todo indica que también es una crisis de los partidos a nivel global, digamos. ¿Ah? Entonces estamos en un problema complejo, en una etapa compleja de la historia, diría yo. ¿Ah? A mí me ha costado, porque uno se pone en el lugar del presidente como político, bueno, ¿qué haría? ¿Cómo destrabar el tema en el Congreso? Haciendo más política, dice Gonzalo. Es el camino, digamos. Pero te vas a encontrar y te encuentras cotidianamente con la derecha y con una derecha muy dura. Yo creo, por lo menos así lo he planteado públicamente, que si el poder económico no entiende en este país relativamente luego, que tiene que aflojar, tiene que soltar, digamos, el manejo que hace en el campo político, para que haya un avance significativo en materia social, digamos, bueno, se va a generar obviamente un nuevo estallido, sin lugar a dudas. O sea, si no logramos terminar con situaciones dramáticas como las que se dieron en materia de salud, en materia de jubilación en nuestros adultos mayores, bueno, va a haber otro estallido, y eso hay que decirlo. Y eso es responsabilidad hoy día de la derecha económica, particularmente, y bueno, de la derecha política que la maneja la derecha económica. Y ahí Gonzalo. tú ves ¿Sí? 6.000 millones de dólares los bancos. Gonzalo nos decía una renta sobre patrimonio del 20%, 23%, todos los años, en los últimos 20 años. Es impresionante la cantidad de plata que se lleva en medio de una crisis, en medio de la pandemia. Tú revistas, no hubo sector económico importante del país que no ganara las tremendas utilidades, digamos. Y hoy día se niegan a avanzar en una reforma tributaria. Yo creo que ahí está el problema también, sin lugar a dudas. Gonzalo. Sí, ¿Tu sí, sí, ahí sí. perspectiva?
Oye, Edison, disculpa, para aprovechar. Mira, Gonzalo tiene razón y Jaime en el sentido de que está claro que hay un déficit en la política. ¿Ah? Pero también está la difícil ecuación que hay que resolver entre principios y pragmatismo. ¿Cuánto es lo que yo puedo ceder para no perder mi esencia? ¿Ya? Muchos han criticado los 30 años como que hubiera sido una sesión permanente ante la derecha y yo creo que efectivamente el país avanzó. Uno no puede descalificar todo lo que pasó hacia atrás. Eh, y en este escenario que tiene hoy día el presidente, en que tiene que avanzar, como dice Gonzalo, hay que avanzar en la reforma tributaria, pero así como tuvimos la señal en el Parlamento de la derecha votando uniformemente que no a la reforma, ni siquiera a discutir la reforma, también hemos escuchado a los liderazgos empresariales diciendo que ellos quieren resolver la reforma tributaria rápido. Y hay acuerdo en varios puntos de la reforma tributaria. ¿Ya? Por tanto, es importante y hasta dónde, y esa es la pregunta, ¿cómo se resuelve eso? ¿Cómo resolvemos esta necesidad de articular con los del frente salidas políticas a los problemas que tenemos? Porque necesariamente la gente tiene que tener respuestas. Cuando este gobierno entró, ustedes se acordarán del primer discurso del presidente electo, jamás mencionó la palabra seguridad. Sin embargo, la realidad transformó al tema de la delincuencia en el principal problema del país. Esa capacidad y ese pragmatismo que tienen que tener los gobernantes para ir adaptándose también a la realidad es muy relevante. Entonces, ¿cómo vamos resolviendo esa ecuación? ¿Ah? ¿Cómo el gobierno, sin perder su esencia, porque el gobierno no es que quiera hacer por hacer los cambios. ¿Ah? El siglo XXI está demandando una forma distinta de relacionarse entre el Estado y la sociedad. Y ahí estamos al debe. ¿Ya? He escuchado al ministro Montes y he leído columnas del ministro Montes donde se lamenta profundamente de la poca comunidad que hoy día tenemos en Chile. Dice, no puedo trabajar con los campamentos y resolver bien el problema porque no hay con quién entenderse, no hay dirigentes, no hay organizaciones. Incluso para los problemas que tuvimos con los incendios forestales, él decía, necesitamos generar una comunidad que sea resiliente, necesitamos generar más organización social. Quizás debemos confiar más en las personas, todavía seguimos siendo un Estado centralista. Tú fuiste subsecretario de la Subdere, Gonzalo, y estamos todavía al debe en el tema de la descentralización. Todavía hay desconfianza de lo que pasa en la región. Entonces, ¿cómo? Esa es mi preocupación, ¿no? ¿Cómo vamos resolviendo y avanzando? Quizás con pasos más pequeños de los que quisiéramos, pero avanzando, fundamentalmente. Yo creo que este gobierno tiene todas las posibilidades para lograrlo. ¿Ah? Pero todos tenemos que ponernos a trabajar en eso, tanto los partidos, como dice Jaime muy bien, que tienen una responsabilidad muy relevante, como también el gobierno cumpliendo el rol que le está mandatado por la ciudadanía. Y ojo, que quiero Gonzalo, agregarle a sí, lo que dice Rolando, que si este gobierno fracasa en esta tarea, que no solamente el gobierno, la clase política chilena, si se fracasa en esto, el peligro mayor es que terminemos con una Pamela Giles, con un Parisi de presidente, porque el populismo se viene con todo. Entonces, ese es el gran peligro de que esto fracase, me parece. Gonzalo, Puedo, cerramos contigo. sobre el futuro. Yo, fíjate, Alicia, creo que esta cosa del populismo, chuta, que se ha usado para tanta cosa, en fin, ¿eh? Y yo creo que el peligro aquí es la extrema derecha. Kast fue el que estuvo a punto de ganarnos la elección presidencial. Kast fue el que ganó la primera vuelta Pero presidencial. Kast es un populista de Ganó, extrema derecha. ganó la primera vuelta. Bueno, pero entonces tenemos populistas de extrema derecha, de extrema izquierda, de extremo centro, de extremo todo, entonces no sirve el concepto. O sea, aquí se usa la palabra populismo para cualquier cosa, ¿eh? Yo sugiero modestamente que dejemos de lado por un rato esa palabra y vamos viendo los problemas tal como son. Parisi, yo lo llamo la política del desparpajo, ¿eh? El desparpajo, ¿eh? No le pago a mi señora, ¿no es cierto?, la pensión alimenticia, mm, cometo delitos tributarios, me da lo mismo, hago negocios inmobiliarios donde estafo a la gente, es el desparpajo, que desgraciadamente se instaló en Chile, po. O sea, hay una parte de la sociedad
que vive en el desparpajo, en no cumplir las reglas, por así decirlo, en pasarse la luz roja. Yo no sé si llamar eso populismo, yo lo llamo, creo, ¿cómo hay que llamarlo? Desparpajo, es la política del desparpajo. Este es un señor que hizo una campaña presidencial desde Estados Unidos. ¿Y por qué la hizo desde Estados Unidos? Porque está pidiendo asilo político en Estados Unidos. Porque en Chile estaría siendo perseguido. Y aquí los medios nunca hablan de estas cosas, pero es completamente insulto. Un señor que es candidato presidencial dice: me están persiguiendo, así que yo no voy a mi país porque me persiguen, pero soy candidato presidencial. Es un pequeño detalle, ¿eh? Y pido asilo político. Es decir, una cosa insólita, desparpajo. Luego, Kast es la extrema derecha. Es la derecha de los asesinatos en Paine. Es la familia terrateniente que se junta con los carabineros del sector y asesinan a los campesinos que estuvieron en la reforma agraria. Eso es Kast. ¿Qué populismo? Kast en materia económica es un Chicago Boy completo, completo. Bajos impuestos, disminución de las prestaciones sociales y de los sistemas de protección social. No veo el populismo en Kast, es la extrema derecha. Y lo grave es justamente que tengamos una proporción tan alta del electorado que vota por una persona de extrema derecha. ¿Por qué vota por una persona de extrema derecha? Por el tema del orden, por el tema de la ley, el orden. Eso es el discurso clásico de la derecha desde la colonia en Chile, ¿no? Y expresado en portales, en fin, podemos hacer largo desarrollo en la materia. Y desde el momento en que se proyecta una imagen de desgobierno, en el sentido de que la calle está tomada por la delincuencia, entonces evidentemente que la gente, una parte de la gente va a decir: prefiero a alguien que me ofrece orden, y ahí después conversamos. ¿Cuál es la respuesta a eso? Esa respuesta es, de nuevo, de orden. ¿Cuáles son las causas de este problema? Aquí había problemas de gestión policial evidentes. Yo soy profesor de la Universidad de Santiago. Yo escuché al anterior director del metro decir: bueno, es que no hay suficientes carabineros para controlar el problema del orden público en las estaciones de metro, por ejemplo, en la estación central. Así. Entonces, de lo que se trataba, en mi opinión, en toda esa zona, era demostrar una ciudad ya ingobernable, más aún cuando una mujer joven comunista gana la alcaldía de Santiago. Y bastaron una serie de medidas con un poquito de energía y con voluntad para que la situación cambiara de manera bastante notoria. Yo recorro todos los días, o casi todos los días, la Alameda, y créanme que el cambio es notorio. Es el gobierno de Piñera el que había dejado, y la gestión del señor Alessandri en la Municipalidad de Santiago, que había dejado que el centro de Santiago se transformara en algo que tenía que generaba la idea de un país destruido, de un país con un centro de la ciudad que estaba simplemente lleno de pordioseros, y así sucesivamente. Ya mencioné el tema de la crisis migratoria con Venezuela. Todo eso es lo que yo llamo hacer política pública, política institucional, naturalmente, no gritar y esas cosas que a veces hay que hacerlo, lógicamente, es un derecho, pero que no resuelven necesariamente los problemas. A eso me refiero yo, ¿no es cierto?, con la cuestión de la acción política. Y yo veo, ¿no es cierto?, Rolando, que hay por parte del presidente mucha flexibilidad en percibir las prioridades de los problemas y la toma de acción. Y veo a una ministra de Interior, Carolina Toá, que, si ustedes se fijan, Carolina es una persona que sistemáticamente hace declaraciones firmes. Ella está ejerciendo como ministra del Interior. Ella es un ministro del Interior. Firme, con quien hay que ser firme, incluyendo cuando hay errores desde las fuerzas policiales. Tenemos un ministro de Hacienda que, al perderse esta votación, hace un planteamiento sobre quiénes pierden y quiénes ganan con esta votación, que es impecable y que es firme. Entonces, el punto de cuando que estamos en minoría, la situación es tan difícil, fíjese que el orden público, no, aquí lo que necesita es firmeza, pero firmeza democrática, firmeza progresista, firmeza contra los que manejan las situaciones de poder, los que manipulan. Esa es la firmeza que necesitamos. Y eso es lo que nos va a permitir decir: mire, aquí hay una extrema derecha que produce un orden, que es el orden de los cementerios. Y hay un mundo progresista que ofrece un orden, pero que es el orden sustentado en transformaciones,
que a su vez permiten mejorar efectivamente día a día las condiciones de vida de la mayoría social. Eso es lo que va a estar en contraste político estos 3 años, más que un tema así de populismo. Yo no, sinceramente no veo populistas en Chile dando vueltas. Veo un señor del desparpajo, veo la extrema derecha y veo una coalición que va armando su discurso, porque, seamos claros, aquí no hay coalición. Aquí hay gente que le interesa estar en el gobierno. ¿Eh? Y eso, que no es lo mismo que una coalición. ¿Eh? Y eso bueno, se va a ir armando y yo veo que están en la esfera política y en la esfera económica las personas adecuadas. No necesariamente tal vez en las relaciones exteriores por las razones que yo decía, teniendo yo la mejor de las opiniones de Alberto Van Claveren, pero aquí se necesita también firmeza en las relaciones exteriores de Chile. Cuando un país tiene un Ok, gobierno que es firme en el orden interno, que es firme en materia económica y que es firme en sus relaciones internacionales, entonces las cosas van cambiando. ok. ¿Qué quiere que le diga? Un interesante panel, interesante invitado como para seguir conversando, pero ya se nos agotó el tiempo. Agradecemos a Jaime Mulet, a Gonzalo, a Rolando y a Alicia, y vamos a tener disponible a partir de mañana ya el podcast en la web y lo vamos a distribuir y socializar. Agradecimiento a los 4. Hasta luego. Bueno, hasta luego. Gracias, Muchas gracias a gracias todos, ¿ah? Y los a dejamos todos. invitados, ¿ah? Los dejamos invitados para un Sí, próximo diálogo regionalista porque quedaron muchas cosas todavía por conversar. Muchas Exactamente. cosas pendientes. Fue medio abrupto el final que nos hace Edison, pero bueno, habrá otra oportunidad para responder la última pregunta. Ya, Ya, invitado para la próxima, Jaime. Chao, chao. abrazo. Chao. Chao, chao.